creo y siempre creeré. En mi alma harás que brille la antorcha de la fe. Al cielo cuántas veces alcé mi aflicción, la brisa y dulce alivio bajaba al corazón. Señor, bendito seas, bendito veces mil, pues aunque el mundo artero su red nos arma hostil, en nuestro pecho enciendes la llama de la fe, y mundo y red podemos hollar con nuestro pie. Por eso yo te adoro, por eso creo en ti, de quien favores tantos sin precio recibí. Confirma y acrecienta, Señor, mi humilde fe, y cual soy tuyo ahora, por siempre lo seré. Hola iglesia, qué bueno estar juntos nuevamente en este encuentro que ha propiciado el Señor cada domingo. Su Espíritu Santo nos ha guiado a encontrarnos, a escudriñar la palabra, a crecer en ella, a entonar cánticos también para nuestro amado Jesús. Y los niños han ido creciendo a través de la iglesia infantil. Les quiero comentar que ya estamos estudiando los protocolos que la alcaldía ha dispuesto para que podamos abrir nuevamente. Sigamos orando para que lo hagamos en el momento que el Señor lo indique, no antes ni después, con la esperanza que en el momento que el Señor lo indique, vamos a encontrarnos nuevamente de manera física. Mientras tanto, vamos a cantar para Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu
impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hemos venido durante los últimos meses reflexionando sobre el Evangelio de Juan. La segunda sección inició con el capítulo 13. Allí todo este diálogo que se desarrolla en la última comida de Jesús con sus discípulos antes de la crucifixión. Jesús está con ellos en medio de esta comida, se levanta, se quita el manto y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Después se vuelve a poner el manto y les da 3 anuncios que realmente los pone fuera de orden, los desestabiliza, los angustia. El primer anuncio es que uno de ellos, uno de sus más cercanos, uno de los suyos, lo va a traicionar. Después viene un segundo anuncio, tal vez el más duro de todos. Jesús les dice que Él se va, pero que a donde Él va no lo podrán seguir. Y esto para un grupo de personas que lo ha abandonado todo para seguir a Jesús, que ha dejado sus amistades, sus negocios, su familia para seguir a Jesús, realmente es una noticia muy fuerte. ¿Por qué? Porque durante 3 años y medio ellos han estado caminando con Jesús, aprendiendo de Jesús. Él es el que los orienta, el que los guía. Él es el que los ha suplido en todas las necesidades durante este tiempo. Él es el que ha definido cada paso de sus vidas. Y ahora, de un momento a otro, les dice, me voy a ir, pero ustedes no pueden ir conmigo porque no pueden ir a donde yo voy. Entonces, Pedro dice de una manera muy sincera y a su manera, Señor, a donde tú vayas yo iré, yo doy mi vida por ti. Jesús da el tercer anuncio, igualmente duro. Lo negaría 3 veces. Y este capítulo 13 deja a estos discípulos, a estos seguidores de Jesús realmente angustiados. Por eso inicia el capítulo 14, que es el en el cual estamos en este momento, diciéndole Jesús a sus discípulos, no se angustien. Y dice una frase muy importante, confíen en Dios, confíen también en mí. Después les dice algo maravilloso que estuvimos hablando la semana pasada, y es que en el lugar del Padre hay muchas viviendas, y que si no fuera así, Él se los diría, y que Él va a ir a preparar vivienda para ellos. Y recordábamos que esa vivienda no es lejana al Padre, sino que al contrario, es muy cercana al Padre. Van a vivir ellos, vamos a vivir todos los seguidores de Jesús con Jesús pegaditos al Padre, en una vivienda familiar, porque todos somos familia. Y que Él vendrá y los llevará, y de esa manera podrán seguirlo por el camino. Entonces, Tomás hace una pregunta que era muy necesaria en ese momento. Bueno, pero maestro, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos cuál es el camino? Muéstranos el camino de alguna manera. Y Jesús dice esa frase maravillosa en la cual podemos descansar confiadamente.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Una verdad que nos llena de tranquilidad, porque sabemos que no tenemos que construir un camino por medio de métodos morales, éticos, de conocimiento o religiosos, porque es imposible para nosotros. El camino al Padre es Jesús, que Él es la única verdad, no hay otra verdad, no tenemos que andar buscando otras verdades. Él es la verdad y que Él es la vida. Quien esté con la vida está vivo, quien esté separado de la vida no está vivo. Y no estamos hablando de una vida orgánica, de una vida biológica, sino de esa vida real que se da en la relación de nosotros con el Padre Celestial, que es a través de Jesús, quien es la vida. Después, Felipe, en medio de esta angustia que tiene porque el maestro se va a ir y sabiendo que él va al Padre, le dice, bueno, pues ya que estás hablando todo esto tan bonito, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta, con eso como que quedamos en paz, ya que te vas a ir. Y Jesús le dice también algo maravilloso. ¿Cuánto tiempo hemos estado juntos, Felipe? Ustedes me conocen. Quien me ha visto al Padre. Y esto es una verdad impresionante, porque en ese momento Jesús está diciendo, el Padre se ve a través de mí. Si tú me ves a mí, realmente viéndome, no como lo veían los fariseos, con rechazo, con odio, sino realmente con confianza, realmente creyendo en las palabras de Jesús, ha visto al Padre. Qué verdad tan hermosa. Y termina esta primera parte del capítulo 14 diciéndole Jesús a ellos que los discípulos, que nosotros como discípulos vamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo, porque pues al fin y al cabo Él estuvo dentro de Palestina, muy poco en los alrededores, en Tiro y Sidón, tal vez un poco en Perea, pero bueno, en esta zona, y anunció la palabra dentro de Palestina básicamente, pero la iglesia llegó mucho más allá. Como iglesia hemos llegado a anunciar, a enseñar la palabra de Dios, a llevar la enseñanza de Jesús, a extender el reino de los cielos por todas las naciones. Y termina diciéndole Jesús a sus discípulos que todo lo que pidan en su nombre, y recordábamos que el nombre es el carácter, la persona, el ser, todo lo que se pida en el carácter de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros los que conocemos la palabra, los que conocemos qué es lo que desea Jesús, los que conocemos a Jesús podemos pedir en su nombre, es decir, de acuerdo a la voluntad de Jesús, de acuerdo al carácter de Jesús, para glorificar al Padre. Y termina estos primeros 14 versículos del capítulo 14 y hoy llegamos a la parte final de este capítulo 14. El texto de hoy, aunque pareciera un poco denso, tal vez un poco enredado, complicado, realmente es maravilloso, porque Jesús, en medio de esta angustia que tienen sus discípulos, les da una noticia maravillosa, una noticia preciosísima. Les dice que Él se va, pero que los va a dejar realmente con todo lo necesario para seguir adelante en esa misión para la cual Él los ha preparado. Entonces, hoy vamos a reflexionar en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, desde el versículo 15 hasta el versículo 31, y terminamos el capítulo 14. Y les voy a pedir que descansemos en esta palabra de hoy, que aunque es un poquito densa, preparemos nuestros oídos para
ver este regalo maravilloso que Jesús le da a sus discípulos, que Jesús le da a su iglesia. Entonces, vamos al versículo 15. Dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y comienza un poco fuerte, porque comienza recordándoles Jesús a sus discípulos que el amor hacia Él se desarrolla en medio de una dinámica muy específica, se evidencia con algo muy específico, y es la obediencia. Porque tal vez todos hemos pasado por ese momento precioso, maravilloso de decir: amo a Jesús, estoy enamorado de Jesús, me encanta encontrarme con mis hermanos de aquella comunidad donde el Señor me puso a crecer allí, y soy feliz escudriñando la palabra, leyendo la palabra, y me encanta ir a las reuniones de oración, y cuando entonamos esos cánticos preciosos para exaltar el nombre del Señor, me emociono hasta las lágrimas porque amo a Jesús y no quiero perderme ninguna reunión, y estoy leyendo la Biblia permanentemente, y podemos enumerar todo eso que es maravilloso, que es precioso y que es absolutamente parte de nuestra vida cristiana, el encontrarnos con nuestros hermanos, el encontrarnos para exaltar el nombre del Señor, para reconocerlo, para hablar de Él, para ir a la palabra, para encontrarnos en oración. Hermoso. Pero Jesús dice algo más. Una evidencia clara es obedecer mis mandamientos. El que me ama, qué bonito que haga todo esto, qué maravilloso que haga todo esto, pero si no obedece mis mandamientos, tiene que pensar si realmente me ama. Y realmente este versículo es fuerte, porque cuando yo lo leo y yo miro cuán lejos estoy realmente de obedecer todos sus mandamientos, yo diría: wow, tal vez estoy más cerca de odiar a Jesús que de amar a Jesús. Y esta es la lucha del seguidor de Jesús, porque estamos en medio de una naturaleza caída, pero en nosotros habita el Señor, que nos recuerda que debemos obedecerlo. Y viene la lucha, y muchas personas a lo largo de la historia han pensado que es imposible, pero el Señor nos da todo lo necesario para poder hacer su voluntad. Por eso el versículo 16 comienza diciendo: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Me aman? Obedezcan mis mandamientos. No es posible en sus fuerzas, no es posible por ustedes mismos, no hay manera, pero ustedes, en medio de ese amor, están anhelando realmente con todo su ser obedecer mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador. Ya hay uno, que es Jesús, pero nos va a dar otro, porque este primero ya no va a estar con nosotros, decían los discípulos. Como Él ya no va a estar con nosotros, como yo no voy a estar con ustedes, les dice Jesús, yo voy a rogar para que les dé otro. Paracleto es la palabra en griego, otro paracleto. La palabra paracleto viene de la misma raíz de paralelo. Dos líneas paralelas son dos líneas que van juntas
a la misma distancia todo el tiempo. Ese Paracleto, ese Consolador, es quien está al lado del discípulo permanentemente, caminando con él, acompañándolo como dos líneas paralelas todo el tiempo. ¡Qué noticia más maravillosa y qué misericordia tan grande la de Jesús! Yo sé que ustedes por amor anhelan obedecer. Es imposible porque ustedes no pueden por sí mismos. Por eso yo rogaré al Padre y les dará otro que los va a seguir acompañando como yo los he acompañado. ¿Y quién es Él? ¿Y quién es Él?, preguntarían ellos. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién es? El Espíritu de verdad. Y cuando vemos el Espíritu de verdad y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues ya sabemos de quién es ese Espíritu, ¿verdad? Jesús es Dios, el Espíritu es el Espíritu de verdad y es el Espíritu de Dios, de Jesús, que es Dios. Entonces, allí está viéndose esa preciosa Trinidad que está permanentemente haciendo todo lo necesario por amor, por misericordia y por gracia, para que sus discípulos puedan continuar el plan de Dios para su iglesia, para su cuerpo. Pero ese Espíritu de verdad tiene una característica muy especial. El mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Y cuando Jesús está utilizando la palabra mundo aquí, no se está refiriendo al planeta, tampoco se está refiriendo a la humanidad. Se está refiriendo al sistema de valores que rige el mundo, que orienta el mundo y que claramente van en contra del sistema de valores del reino de los cielos. Por eso, todos nacemos en ese sistema de valores, un sistema de valores egocéntrico, un sistema de valores vanidoso, un sistema de valores que busca el poder, la vanagloria, y que busca sencillamente que mi ego sea satisfecho. Entonces, cuando este sistema de valores rige a la persona, esa persona no puede ver, no puede entender y no puede conocer al Espíritu Santo, porque solamente se ve a sí mismo. Pero, dice a continuación el versículo 17, ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes porque en ese momento está Jesús viviendo con ellos, pero estará en ustedes porque, como ya lo sabemos, después de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo se hace cargo de la iglesia y nos recuerda el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento en muchas partes, que el Espíritu Santo habita en nosotros porque somos templos del Espíritu Santo. Versículo 18. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y aquí Jesús les está hablando como un papá a unos hijos pequeñitos. Ustedes están angustiados, hijitos. Ustedes son como niños pequeños que van a quedarse sin el papá que los ha estado guiando, que los ha estado sustentando, que los ha estado enseñando, tomados de mi mano. Pero no los voy a dejar huérfanos, hijitos. No se sientan huérfanos. Ustedes van a quedar en las mejores manos. Dice el versículo 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Dice dentro de poco. Recordemos que ya es jueves en la noche. Jesús va a ser crucificado y va a ser llevado rápidamente al sepulcro porque va a iniciar el Sabbat y la gente ya lo va a dejar de ver. Y lo sacan hacia el sepulcro y ponen la piedra.
a partir de ese momento los que no son sus discípulos no lo volverán a ver nunca más. Hasta ese momento cualquiera que pasara por las calles de Palestina, de Galilea, cualquiera que estuviera por allí y que lo viera predicar o sanar o liberar, así no estuviera de acuerdo con él, incluso aún así lo rechazara, podía verlo. Pero desde el momento que Jesús es llevado al sepulcro, nunca nadie que no sea discípulo de Jesús, que no sea hijo de Dios, lo vuelve a ver. Cuando Jesús resucita, tiene varias apariciones, muchas personas lo ven, pero todos los que lo ven son discípulos de Jesús. Todos los que se encuentran con Jesús resucitado son discípulos de Jesús. Y después de la ascensión, el Espíritu Santo que nos muestra a Jesús en su palabra, nos lo hace ver. Nosotros vemos a Jesús aquí en su palabra, escuchamos la palabra de Jesús aquí en su palabra. ¿Por qué? Porque el Consolador, el Espíritu Santo, permite que nosotros lo podamos ver. ¿Cómo? Ya no lo va a decir este mismo texto. Vamos al versículo 20. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. En aquel día, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Estamos hablando del Espíritu Santo y Jesús está hablando del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando esté en ustedes el Espíritu Santo, ustedes se darán cuenta que yo estoy en el Padre, pero además de eso, se darán cuenta de algo maravilloso. Yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Y esto es precioso. Tal vez no nos damos cuenta de lo grande que es esta noticia. Y aunque los discípulos en este momento tal vez no estaban entendiendo estas palabras con toda su magnitud, cuando llegó el Espíritu Santo ellos la pudieron entender. Y nosotros, cuando el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, es parte de nuestro caminar, es nuestro paracleto, y vamos a la palabra y entendemos que nosotros estamos en Jesús y Jesús en nosotros, nos damos cuenta que la vida cristiana no es una religión, que la vida cristiana es Jesús viviendo en mí y yo viviendo en Él. Jesús está tan en mí que cuando yo camino es Jesús el que está caminando en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que era yo ha muerto y ahora el que está viviendo en mí se llama Jesucristo. Esto es precioso. No puedo ser seguidor de Jesús simplemente por practicar una religión, simplemente por ser muy buena persona, simplemente por ser muy generoso, simplemente por cumplir con ciertos parámetros religiosos o denominacionales. Eso no me hace cristiano. Lo único que me hace cristiano, seguidor de Jesús, lo único que me lleva a la vida eterna es que Jesús viva en mí y yo viva en Él. Qué preciosa noticia. No es por el esfuerzo que yo haga. Vamos a continuar con el versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. 22. Judas, y el evangelista Juan aclara que no es el Iscariote. Recordemos que el Iscariote, el que va a traicionar a Jesús, ha salido ya de esta reunión. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Pero ya Jesús le había explicado antes, por eso Jesús realmente no le contesta. Sencillamente Jesús continúa con la misma idea que ya hemos venido desarrollando. 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Cuando el Espíritu Santo
entra a morar en nosotros, no es solo el Espíritu Santo, es Dios mismo el que habita en nosotros. Y aquí lo dice Jesús de una manera tan hermosa, tan especial, tan misericordiosa. 24. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Si ustedes no obedecen mis palabras, seguramente es que no me aman, porque si me amaran, si confiaran en mí, realmente ya yo viviría en ustedes y ustedes en mí. Y si no lo están haciendo, tal vez es que no han pasado de muerte a vida. Vamos al versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Todo lo que les estoy diciendo, se los estoy diciendo porque estoy acá, porque estoy con ustedes. Pero recuerden, me voy. Y les he enseñado durante 3 años y medio. Y ustedes necesitan recordar cada una de estas enseñanzas. 2 de ustedes van a escribir 2 evangelios, Mateo y Juan. Y otros 2 evangelios van a ser escritos por el testimonio de ustedes. Ellos necesitaban recordar 3 años y medio de enseñanzas, 3 años y medio de señales milagrosas, 3 años y medio de vivencias con Jesús. ¿Cómo recordar todo esto? Y Jesús les dice en el versículo 26, vamos a volverlo a leer, pero el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él va en su nombre. Él sí va en el carácter de Jesús. Él sí va en la voluntad de Jesús. Él sí va en el propósito de Jesús. Él va en el nombre de Jesús. Les enseñará todas las cosas. Ustedes tienen mucha información y muchas de las cosas que deberían aprender aún no las han aprendido, pero Él va a enseñarles todo eso que ya les dije, pero que aún no han aprendido. ¿Cómo? Y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo tiene la misión con estos discípulos de hacerles recordar todo lo que Jesús les había dicho para que ellos lo pudieran pasar a la primera generación de cristianos, para que quedara escrito en el Nuevo Testamento todo lo que Jesús había enseñado y había hecho, que es lo que está plasmado en el Nuevo Testamento. Por eso el Espíritu Santo tenía esa primera misión de enseñar y recordarles a ellos, pero también a nosotros nos enseña. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos enseña. Cuando nosotros necesitamos recordar lo que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, es el Espíritu Santo el que trae a nuestra mente esa enseñanza para que se haga real, para que se haga viva en nuestras vidas. Ese es el proceso que Él va haciendo en nuestras vidas. Por eso ese Paracleto, ese acompañante que tenemos permanentemente, ese ayudador que tenemos permanentemente, está allí con esa preciosa misión. Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Les estoy dejando algo real, mi paz, mi paz. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Yo no se las doy a ustedes
como cree el mundo que puede dar paz con una estabilidad económica, con una ausencia de problemas. No, yo se las doy a través del Espíritu Santo. Por eso, esa paz que yo les doy está por encima de todo. Aún está en medio de las dificultades, aún está en medio de los problemas. No se angustien, no se acobarden. Esa paz está con ustedes y esa misma paz está con nosotros. No importa la situación que vivamos, si nos acogemos a ese regalo de nuestro amado Jesús, no nos angustiamos, no nos acobardamos. Claro, desde luego, como seres humanos vamos a sentir la presión y vamos a sentir el dolor, pero vamos a seguir adelante de su preciosa mano, porque esa paz que el mundo no puede dar está en nosotros. Versículo 28. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Ya se los he dicho, me voy, pero voy a volver. Y ustedes, alégrense porque si ustedes me aman, ¿verdad? Entonces alégrense porque voy al Padre. Y aquí dice que el Padre es más grande que Él. Dice Jesús, el Padre es más grande que yo. Y no se está refiriendo a que Jesús sea más Dios que Él. No se está refiriendo a eso. Recordemos que Filipenses nos recuerda que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, no, sino que se vació, se despojó y se hizo como nosotros y se humilló. Y en ese momento Jesús, en ese estado de humillación, en ese estado de estar vaciado de esa gloria total y absoluta, en ese momento Jesús es menor al Padre. El Padre es más grande que Él en ese momento, pero no es que Jesús sea menos Dios que el Padre, porque ambos son Dios. Es la perfecta eternidad que jamás entenderemos. Dice el versículo 29, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya lo saben todo, ya saben que yo sé lo que va a pasar, ya saben que esto no me va a tomar de sorpresa, que es parte de un plan perfecto. Entonces, cuando suceda todo esto que les estoy diciendo, van a creer, porque ya se los he dicho. 30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Nosotros pensamos en la palabra príncipe como el hijo de un rey, pero aquí la palabra realmente quiere decir el principal de este mundo, el principal de este sistema de valores contrario al sistema de valores del reino de los cielos. Dice después, Él no tiene ningún dominio sobre mí. Atención, amados discípulos, todo lo que va a suceder no es porque el diablo sea más fuerte que yo, tenga más poder que yo. No, Él no tiene ningún dominio sobre mí. Si yo quisiera, sencillamente diría, hasta aquí llegamos y no vamos a ir a la cruz, no vamos a hacer absolutamente nada. No, Él no tiene ningún dominio sobre mí. 31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Y lo que les está diciendo Jesús en esta última parte de esta charla, allí, en esa mesa de esta comida, es todo lo que va a suceder es para bien. La Trinidad está acompañándolos. Ustedes son la iglesia, ustedes son los discípulos, ustedes son los hijos de Dios. Nosotros, como iglesia, como discípulos, como hijos de Dios,
tenemos ese regalo maravilloso y misericordioso. No somos huérfanos. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. La Trinidad está acompañándonos en este caminar, buscando cada día ser más obedientes por amor, porque Él nos amó primero y como lo amamos, anhelamos seguir sus mandamientos. Y el Espíritu Santo nos está recordando permanentemente lo que hizo Jesús, nos está enseñando permanentemente el amor de Jesús. Aferrémonos a esa preciosa verdad. Sepamos que Él hizo todo por amor a nosotros, a sus discípulos, a sus seguidores, a su iglesia. Termina el versículo 31 diciendo: levántense, vámonos de aquí. Y aquí pareciera que se levantan y se van de allí, de la casa donde se encuentran. Pero si nosotros nos adelantamos un poquito al primer versículo del capítulo 18, dice: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó al arroyo del Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Es decir, que después del capítulo 17 vuelven a salir. Y los estudiosos llegan a una conclusión, algunos de ellos, y es que parece que sí se levantan de allí, del cenáculo, del sitio donde están comiendo, y les sucede lo que nos sucede a nosotros muchas veces, cuando termina el servicio en la sede, o cuando salimos de una clase de la palabra que estamos adelantando algún libro de la Biblia, y decimos: bueno, terminó el servicio, qué bueno, que les vaya muy bonito, que les vaya bien, terminó la clase, nos vemos en la próxima clase, y salimos y nos quedamos en la puerta. Y después damos otros pasos y llegamos al parqueo y allí charlamos otro ratico y después llegamos a la puerta del parqueo principal y nos quedamos otro poquito y después llegamos a la andén y ahí nos vamos quedando y vamos charlando de a pedacitos. Da la impresión que Jesús sale con sus discípulos, están en el aposento alto, es decir, están en un segundo piso, y es posible que hayan salido hasta la puerta del segundo piso, ya donde comienzan las escaleras, o hayan llegado hasta el primer piso, y allí se desarrollan los capítulos 15, 16 y 17. Y después, ahora sí, salen de la casa donde están y se van hacia el huerto donde Jesús va a ser aprehendido por sus enemigos. El texto de hoy es hermoso. El texto de hoy nos da paz. El texto de hoy nos quita toda angustia, porque nos trae esa verdad maravillosa de saber que Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Él, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Padre también está acompañándonos en todo momento, y que mientras caminemos de su mano, ese amor nos hace anhelar obedecerlo y vamos a crecer en santidad por la obra misma del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú lo propicias todo para poderte seguir, para poder dejar atrás todo aquello que éramos, todo aquello que dominaba en nosotros de acuerdo al sistema de valores del mundo, y ahora caminar en el sistema de valores del reino de los cielos. Vamos a orar. Señor amado, hoy te damos gracias, Señor, porque tú estuviste en tu ministerio algo más de 3 años, pero te quedaste con nosotros, con tu Espíritu Santo, habitando en nosotros, habitando en tu iglesia, recordándonos cada
cada palabra, cada enseñanza tuya, enseñándonos a través de Él, animándonos, haciéndonos crecer, porque de esta manera, por amor a ti, queremos realmente obedecerte en todo, Señor. Señor, hoy solo te podemos decir gracias por tanta misericordia, gracias por tanto amor que no merecemos. Gracias, bendito Señor. Hoy estamos más descansados, sabiendo que tú te estás haciendo cargo de nosotros. Pero también, Señor, hoy sabemos que si te amamos y si queremos seguir tus mandamientos, es porque realmente tú estás en nosotros. Tu Espíritu Santo habita en nosotros. Gracias, bendito Señor. La gloria y la honra son solo para ti. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Tal y como
En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos acompaña, nos recuerda tu palabra, nos enseña tu palabra. Gracias, bendito Señor. Niños, ya viene la iglesia infantil. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este tiempo maravilloso. Amado Señor, qué alegría saber que tu amor es maravilloso, que tu misericordia es infinita, que tu gracia es perfecta y que hoy, Señor, al igual que tus discípulos, podemos contar con ese Paracleto, con ese ayudador, con ese Espíritu Santo, consolador, que nos acompaña en cada momento. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, a obedecerte cada día más, porque te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. La gloria y la honra son solo para ti, precioso Señor. Gracias, bendito Rey. En Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, niños, a iglesia infantil. Chicos, iglesia, el día de hoy vamos a continuar con la historia de Saulo de Tarso, el perseguidor del Evangelio, quien pasa a ser el perseguido por enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Para esto, entonces, vamos a continuar con el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 20 al 31. Antes de iniciar con nuestra enseñanza para el día de hoy, vamos a hacer una pequeña oración. Chicos, vamos a hacer una cosa, vamos a abrazar a la persona que más queramos y que esté a nuestro lado y vamos a darle gracias a Dios por estar un día más reunidos en familia, Señor, escuchando el Evangelio y aprendiendo algo nuevo. Amado Señor, te doy gracias porque cada día nos das una nueva enseñanza para la vida, Señor, y nos enseñas a caminar tras tus huellas. Te pido, Señor, que guardes cada uno de nuestros corazones, Señor, que nos alejes y nos libres de la tentación y que estemos siempre firmes y fuertes para predicar tus enseñanzas. Gracias, Papito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La clase pasada habíamos visto cómo Saulo de Tarso, él detestaba y odiaba a todas las personas que seguían las enseñanzas de Jesús porque eran contrario a lo que le habían enseñado desde niño, y cómo a través de un momento de ira en el que él viajaba a Damasco para evitar que el evangelio se predicara, el Señor le dijo en un momento: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él cae del caballo y queda ciego. En medio de su ceguera, él sufre un proceso de cambio, de arrepentimiento, y llega Ananías y le impone manos y él recupera la vista. Una vez que Pablo recupera la vista, él ya se convierte en un hombre nuevo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que quiere anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, el día de hoy, nuestro pequeño librito nos enseña cómo Saulo comienza a predicar el Evangelio en Damasco, ciudad donde se encuentra, y posteriormente viaja a Jerusalén. En medio del peligro, en medio de la persecución, él nos enseña a tener fe, a confiar en Dios y a obedecer su palabra. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver qué nos enseña nuestro libro el día de hoy. Entonces, el día de hoy, nuestro libro de historias nos va a contar cómo Saulo predicó el Evangelio en Damasco y en Jerusalén. Entonces, nuestro libro comienza de la siguiente manera.
Una vez Saulo fue bautizado por Ananías. Él recibió al Espíritu Santo y con esa misma furia y pasión con la que perseguía a los cristianos, ahora con esa misma furia defendía el Evangelio y con esa misma pasión lo predicaba a otros. Entonces él se quedó unos días con los creyentes en Damasco para predicarles el Evangelio. Y como podemos ver, aquí está Saulo enseñándoles a los gentiles, o más bien a los que no conocían el Evangelio. Listo. Entonces, enseguida él comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios y comenzó a predicarlo en las sinagogas y en toda parte donde podía. Él lo predicaba con tanta pasión que muchas personas llegaron al Evangelio. Pero como siempre, el Evangelio tiene enemigos. Entonces, muchas de las personas que oían lo que estaba predicando Saulo quedaban asombrados, porque recordemos que Saulo era una persona mala al comienzo, que quería perseguir a todos los creyentes y a todos los que predicaban el Evangelio. Entonces muchos de los fariseos y de las personas que estaban en las sinagogas se preguntaban: ¿acaso no es este el mismo hombre que causó tanto daño a los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Por qué no vino a arrestarlos y para llevarlos encadenados a las prisiones ante los principales sacerdotes, si tiene un permiso para hacerlo? ¿Qué está pasando?, preguntaban ellos. Entonces Saulo comenzó a explicarles que Jesús era el Mesías y que él estaba equivocado, que la verdadera enseñanza era la de los discípulos de Jesús. Entonces, unos días después, algunos judíos que estaban en contra de Jesús querían matar a Pablo y estaban planeando hacer lo mismo con todas las personas que predicaban el Evangelio. Entonces, ahora estaban buscando a Pablo para matarlo. Ya no él era el perseguidor del Evangelio, sino el perseguido del Evangelio. Pero, ¿ustedes qué creen, chicos? ¿El Señor iba a permitir que Pablo muriera? ¡Claro que no! Entonces, los malos y los enemigos del Evangelio comenzaron a vigilar las puertas de la ciudad con la esperanza de atrapar a Pablo y matarlo. Pero, como él no debía morir, y esos no eran los planes de Dios, entonces él se enteró del plan que tenían para hacerle daño y se escondió. Mientras tanto, los seguidores los seguidores de Pablo y los amigos de Jesús durante la noche lo metieron en un canasto y lo bajaron por una de las aberturas que tenía las murallas de las ciudades para que pudiera escapar. Y efectivamente, Pablo logró escapar de la ciudad y no permitió Dios que le hicieran daño. Entonces, una vez Saulo logró escapar de Damasco, regresó nuevamente a Jerusalén, donde intentó buscar a los discípulos de Jesús para poder predicar el Evangelio. Pero como Pablo había sido malo y había perseguido la iglesia, ellos le tenían miedo y no creían que verdaderamente Pablo fuera un discípulo de Jesús. Ellos pensaban que estaba mintiendo y que tal vez hubiera podido ser una trampa para atraparlos a ellos. Es que después de tantas cosas malas que había hecho, es muy difícil confiar en las personas. Yo entiendo a los discípulos de Jesús, porque solamente Dios conoce el corazón de las personas. A mí me hubiera dado miedo. Pero sabes, a pesar de todo lo que había hecho Pablo, hubo una persona que sí creyó en él y le dio una segunda oportunidad. ¿Ustedes, chicos, se acuerdan de Bernabé? Bernabé es un hijo de Dios que un día había vendido sus propiedades para regalarlas
a los apóstoles para el bienestar de la iglesia. ¿Recuerdan cuando predicamos la historia de Bernabé con Ananías y Zafira que habían dicho mentiras? ¿Recuerdas que el Señor Dios, debido a la obediencia que tenía Bernabé, le dio la posibilidad de confiar en Pablo y empezar a prepararlo como creyente? Bernabé era una persona que había estudiado muchas veces el Evangelio y que podía ayudar a Pablo. Entonces, él comenzó a hablar con los demás discípulos y decirles que Pablo se merecía una oportunidad. Y entonces, él era ahora un cristiano que había predicado el Evangelio en Damasco y aceptó que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, así como Ananías le dio una oportunidad y habló con los apóstoles, los demás apóstoles después le dieron la oportunidad a Pablo de que se incorporara a ellos y comenzara a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó, mis amados? Ellos le dieron una oportunidad y Pablo, obviamente con esa pasión que lo caracterizaba, comenzó a predicar el Evangelio en Jerusalén. Él hablaba de Jesús, pero como recordamos que la iglesia en Jerusalén era demasiado perseguida, allí también intentaron matarlo. Pero algo que tenía que hacía especial a Pablo era que él, a pesar de las persecuciones, a pesar de todos los sufrimientos que tenía, él comenzaba y continuaba predicando el Evangelio con amor. Lo hacía para agradar a Dios y no le importaba lo que los demás dijeran o lo que le pudiera pasar. Él lo único que quería era agradar a Dios, predicando que Jesús era el Hijo de Dios y que todos debíamos creer en Él para salvación de nuestros pecados. No le importaba si ofendía a otros o si estaba contrario a las creencias que un día había tenido. Él lo hacía con tanto amor y con tanta determinación que por eso lo perseguían tantas veces, y al mismo tiempo fue un gran apóstol. Bueno, mis amados, como Pablo empezó a ser perseguido y no le importaba morir por el Evangelio, entonces los discípulos tuvieron que ayudarlo a salir de Jerusalén para que no muriera, porque Pablo podría morir en manos de los enemigos del Evangelio y no era justo que un siervo de Dios muriera tan rápido, y más cuando él tenía el llamado de ir y predicar el Evangelio a otros. Entonces, para protegerlo, lo enviaron al puerto de Cesarea con el fin de que él regresara a su actual ciudad natal. ¿Cuál era? Tarso. Saulo era un hombre judío, pero como habíamos dicho, tenía la ciudadanía romana, entonces él podía viajar fácilmente por todos los territorios. Y por eso también lo llamaron Pablo. Pablo, desde ese momento, desde mucho tiempo atrás, él comenzó a sufrir muchas persecuciones, pero no le importó, porque él amaba tanto a Cristo que no le importaba morir por amor. Espero que les haya gustado la lección que teníamos preparada para el día de hoy a través de nuestro librito acerca de la predicación de Pablo en Damasco y en Jerusalén cuando comenzó su ministerio como predicador y como apóstol. El versículo para esta semana lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y dice: vayan a todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Mira, aquí estas personas que están aquí están estudiando el Evangelio y lo están predicando con mucho cariño y con mucho amor a todas las criaturas del mundo, así como lo hizo Pablo, y con ese amor y esa determinación. Así debemos hacerlo nosotros desde ahora. ¿Listo, chicos? ¡Feliz semana para todos! ¡Chao!